vamos allá con Parménides, Heráclito y por último Aristóteles. El primero de ellos es Parménides. Ahí lo tenéis, la foto, es uno de los primeros filósofos, de los filósofos presocráticos, seguramente junto con Heráclito el más importante. Y gracias a Parménides le debemos el comienzo de lo que hoy se llama metafísica. Lo cierto es que gracias a él comienza el pensamiento filosófico más profundo. Su filosofía, su pensamiento empieza ya a tener una cierta abstracción y una profundidad que no habían tenido los filósofos presocráticos anteriores, los milesos básicamente, como Tales de Mileto o Anaxímenes. Con él, el pensamiento filosófico comienza a moverse ya por unos derroteros mucho más filosóficos, por decirlo de alguna forma rápida. Su famosa frase, el ser es y lo que no es, no es, que ya hemos visto un poco, da el pistoletazo de salida de una forma de pensar la realidad en la que ya lo importante es lo permanente, lo que permanece, es lo estático, lo que siempre es igual, lo que siempre es lo mismo. La auténtica realidad, para Parménides, es la que no cambia, la que siempre es igual, la que siempre permanece. El ser de las cosas, por lo tanto, dicho ya más con el lenguaje metafísico, no cambia. El ser no cambia, el auténtico ser no cambia, es estático. Por eso se llama sustancialismo estático. Parménides niega la realidad del cambio o niega que lo que cambia sea la realidad. Si algo cambia es que no es real. Lo real, en lo que consiste la auténtica realidad, no puede cambiar. Porque no puede pasar del ser al no ser. No puede pasar de ser algo a dejar de ser ese algo. Las cosas que cambian, por lo tanto, pertenecen al ámbito del no ser, no son auténtica realidad, y estas son las que fundamentalmente no entran a través de los sentidos. Ahí veis en el punto 6. Los sentidos nos muestran una realidad que es falsa. En cambio, con la razón sí que nos enseña la auténtica realidad, la realidad auténtica. Si usamos la razón es cuando conseguimos ver la verdadera realidad detrás del mundo cambiante que nos enseña en apariencia los sentidos. Vamos allá con Heráclito. Heráclito ya os lo he dicho también, uno de los filósofos presocráticos más importantes, junto con Parménides. Lo apodaban en su época el Oscuro, porque era era bastante misterioso y su forma de hablar era bastante críptica y misteriosa. Su filosofía es radicalmente opuesta a la de Parménides. El ser de las cosas ya no es la inmóvil o la que no cambia, sino todo lo contrario, la realidad es móvil, el ser es cambiante. El engaño de los sentidos, justamente al contrario de lo que nos decía Parménides, el engaño de los sentidos es mostrarnos un mundo en el que las cosas permanecen y son siempre las mismas, porque la razón nos muestra la auténtica realidad, y es que el ser es devenir. La realidad es un continuo cambio. El ser es dinámico. Esa es la clave. El ser se entiende como devenir. Y Heráclito, en este sentido, usa la metáfora del fuego, que ya lo vimos. Para él el ser es como una especie de llama que está en continuo movimiento, en continuo cambio, en continuo devenir. Por eso, para él, el fuego es el arjén. ¿Cuál es el problema de Heráclito? Pues que en el caso de que le hagamos caso a Heráclito, todo lo que existe en el universo está en continuo cambio y no podemos conocer nada, porque no sabríamos lo que es nada. No sabremos quién es mi madre, no sabremos quién es mi hijo, no sabremos quién es mi hermano, porque está todo en continuo cambio. No hay auténtico conocimiento de lo que está cambiando todo el tiempo. Si está cambiando el ser, nunca nada permanece igual, no podemos llegar a conocerlo. Y por el otro lado, en el caso de Parménides, el problema está en que si todo es estático, ¿cómo explicamos la realidad que vemos que está en continuo cambio también? Está todo cambiando. También es cierto que está cambiando todo, como le dijeron a Zenón con su paradoja, ¿no? Por mucho que el movimiento no exista o que matemáticamente sea un problema explicar el movimiento, físicamente lo vemos, las cosas ocurren, las cosas se generan, se engendran, nacen y mueren, se degeneran, ¿no? Se corrompen.
Y para explicar esto llega pues uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía, Aristóteles, con su teoría del acto y la potencia. Aristóteles consigue explicar el cambio con la teoría del acto y la potencia. El cambio que se produce en las cosas naturales que vemos es simplemente una actualización de esas potencialidades. Por ejemplo, en el caso de la semilla, se convierte en árbol porque es una actualización de una potencia que ya tenía dentro de sí la semilla, que era poder convertirse en un árbol.